Presentamos al doctor Vicente Cusme, juez de la niñez y adolescencia de nuestro cantón El Carmen. Sea bienvenido a la entrevista, doctor Vicente Cusme. Es importante destacar cómo maneja los casos en que los padres o tutores no están cumpliendo con sus deberes alimenticios hacia un niño o un adolescente. En caso de alimentos es algo muy práctico, es decir, la persona cuando no cumple de repente sus deberes como padre o como madre, como persona que tenga una menor de edad, un niño o un adolescente, está expuesto a que le demanden. Entonces, ¿qué hace la persona que tiene el menor, que puede ser la madre o el padre o cualquier persona? Demanda a través de un formulario que existe en el sistema, descarga el formulario y ahí llena todos los datos que corresponden, adjunta las pruebas, partida de nacimiento, copia de cédula, toda la parte actora, y presenta esa demanda de alimentos para niños o adolescentes. Y si no está reconocido, igual se demanda con la inscripción que ha hecho la madre, en ese caso, porque en la mayoría de los casos la madre lo ha inscrito, y demanda un formulario que también es para alimentos e investigación de paternidad. Las dos cosas pueden, o sea, uno es alimento, puede estar reconocido, y otro alimento que no está reconocido, pero igual tiene el mismo procedimiento. Entonces, una vez que se demanda, llega al juzgado y el juez conoce esa causa, y somos 4 jueces en esa área, en Carmen, califica, es decir, le da trámite, ve si ronda el requisito que establece la ley, califica y le pone un valor provisional, que eso está de acuerdo al salario básico unificado del trabajador general cada año. Este año estamos con el salario de $450 mensuales. Quiero que reciba un trabajador general, con base en eso se aplica una fórmula, que es si tiene menos de 3 años es un valor, y si tiene más de 3 años la persona, el alimentado, o el derechohabiente, es otro valor. No hay mucha diferencia, ¿no? Cualquiera que sea el resultado va desde el inicio de la audiencia, o sea, de la demanda. Es decir, ¿cuándo corren los alimentos? Desde el día que se presentó la demanda. Suponiendo que hoy estamos 29 de mayo, corre a partir del 29 de mayo. O sea, corre el 29, 30, el 31 de este mes y el siguiente mes. O sea, proporcionalmente va a pagar lo que corresponde a los 3 días y el resto ya le corresponde a cada mes. Entonces, así se inicia. Cuando la persona no cumple, se atrasa 2 meses, entonces la persona que tiene al niño o al adolescente pide una boleta de premio. Antes se daba la boleta de manera directa, se comprobaba que debe y se da. Ahora ya no, ahora primero se hace una audiencia para revisar eso, es decir, para ver si hay una propuesta de pago. Ahora ya se trabaja de esa manera. Entonces, cuando una persona se atrasa 2 o más meses, la otra persona pide la boleta, el juez se convoca una audiencia con 2 semanas de anticipación y instala esa audiencia, que es una audiencia ya no es única, sino una audiencia de revisión de apremio, donde la persona viene y dice: yo tengo tanto dinero, tengo esta propuesta, estuve enfermo, no pude trabajar, y hace una propuesta, y entonces el juez escucha las 2 partes y resuelve. Pero eso no es para la pensión, sino solo para la forma de pago. Si es que no viene a esa audiencia o no hay acuerdo, el juez emite la boleta de premio personal contra esa persona, y también puede emitir provisión de salida del país, y también a premios reales. A premios reales son aprender, o sea, coger cosas de esa persona, un vehículo, una finca, una casa, ¿no? Entonces puede ser 2 cosas, pero más común es la premio personal, que es aprender a la persona, detenerla durante 30 días. No cumple los 30 días, no paga, sale los 30 días. Pero lógicamente la deuda continúa, es más grande, ¿no? Entonces de ahí viene una segunda opción, no cumple, otra vez pide una boleta, ya no se hace la audiencia porque ya se hizo, pero ahí ya se le da una boleta por 60 días. Tiene que estar la persona 60 días, y si no paga, a los 60 días sale libre, y la deuda sigue creciendo. Entonces ahí ya se va dejando hasta 180 días se podría, no más, 180. Pero ya cuando ya 180 días, que serían 6 meses, la persona detenida, habría que volver otra vez a darle una de 30. O sea, no hay que quedarse con cadena perpetua ahí, pero sí, después de eso renovamos otra vez. No ha habido esos casos todavía, yo tengo 11 años acá, casi 12, pero no ha habido esos casos. He llegado hasta 90 días de edad. En el ámbito legal y la protección infantil, ¿cómo deciden los casos que hay conflictos culturales o sociales que puedan afectar la seguridad o bienestar del niño o adolescente? Ya, lo más fuerte aquí es la parte cultural, es decir, la cultura nuestra, la gente todavía
vive muy desordenada y a veces no se trata a los niños como debe tratarse, porque los adolescentes. Los mayores viven sus conflictos y los menores absorben todo eso, son los perjudicados, pero nadie considera eso, simplemente la gente vive su vida, o sea, hay un conflicto de una pareja, por ejemplo, de un matrimonio entre ellos y lo absorben eso los menores, los hijos. Pero ellos son los que, como dice la vieja popular, pagan los platos rotos, porque ellos son los que sufren las consecuencias. Pero la gente no se da cuenta de eso, es un asunto cultural. Y social también porque tiene que ver con lo económico, todo eso, ¿no? Entonces, cuando hay estos problemas, el juez interviene a veces a través de la Junta de Protección de Derechos del municipio, que cada cantón tiene. Entonces ellos conocen esos casos, la gente va allá en audiencia y cuando no pueden le dan un acogimiento provisional al papá o a la persona que está más cercana o a la mamá, y en ese momento deriva para acá al juzgado. Nosotros en último caso se busca primero es que haya un familiar que se haga cargo de ese niño si tiene problemas en la cabeza, a veces inclusive violencia psicológica y sexual, y si no, ya en última instancia se busca una caja de acogimiento institucional, que no hay en el Carmen, pero en otras ciudades. Entonces se busca un cupo, porque también está lleno, y en ese cupo, una vez que le obtenga el cupo, uno envía a ese niño adolescente a ese lugar. Nosotros tenemos algunos casos en Puerto Viejo, en Santo Domingo, en Quito, hemos tenido en Machala, en Azogues, en Riobamba, también en Cuenca. Entonces, las casas de acogimiento son fundaciones, ¿no? Algunas son de varones, otras son de mujeres, y también en unos casos que son mixtos. Hay unas que son específicamente para este asunto de abandono a los hijos, que es un asunto cultural, y en otros casos porque hay violencia hasta sexual. Entonces ahí eso inclusive uno pone en conocimiento de la fiscalía para que se investigue, y luego saca al niño o al adolescente, lo saca de ese entorno familiar, tiene que sacarlo, finalmente tiene que sacarlo. Uno de los desafíos más complejos es abordar cuál es su enfoque que enfrenta un caso que involucra a un niño o adolescente que haya cometido un delito. Un niño o adolescente puede cometer una infracción que puede ser grave o no muy grave. Si es grave se llama delito, y si no es muy grave se llama contravención, por ejemplo de tránsito, policial, ambiental, hacen contravenciones. Y cuando es delito, cuando está involucrado los bienes, por ejemplo, es un robo, es una muerte, es un abigeato, o es un hurto inclusive, o sea, llevarse algo escondido, llevárselo ya, un hurto. O robo cuando hay fuerzan algo o le pegan a alguien para llevarse, es un robo, o sea, diferente de hurto y robo. Y abigeato es cuando se llevan los animales. ¿Por qué involucran gente que tiene 17 años, menor de edad, porque están involucrados en la banda, de repente, ¿no? Claro, eso ya, es verdad. los aprovechan ahí, los utilizan. Entonces, se ha cometido una infracción, puede ser delito, puede ser contravención. Si es flagrante, quiere decir que lo cogieron con el objeto del ilícito, es decir, en ese momento, o lo persiguieron y lo consiguieron, lo encontraron a él o con otras personas adultas. Entonces hay un delito flagrante que se pone en conocimiento del juez de turno para que le haga una audiencia en 24 horas. Entonces en esa audiencia se ve si hay méritos para que quede en un centro de internamiento, en un CAI que se llama de adolescentes infractores, o se le da libertad pero sigue el proceso, es con la fiscalía. Entonces ese es un delito flagrante, es decir, que él lo cogieron cometiendo el delito, a ese menor que tiene menos de 18 años. De manera justa y equitativa, ¿cuál es su opinión sobre la rehabilitación juvenil y qué medidas toma para asegurarse de que implemente adecuadamente? Bueno, la rehabilitación social se da en los centros que se llaman CAI, o sea, Centros de Adolescentes Infractores, que hay en algunas ciudades del país, muy pocos, ¿no? Es decir, aquí en Carmen no hay en Santo Domingo, en Puerto Viejo ya no funciona tampoco. Aquí el más cercano es Quito, Guayaquil, Esmeraldas, Machala, Riobamba, Ambato, hay en Ibarra también. Entonces hay muy pocos, no hay ni 20 en el país. Entonces ahí ellos tienen un proceso, un procedimiento, ¿no? ¿Quiénes ingresan allá? Lógicamente los adolescentes que han cometido delitos, es decir, delitos fuertes como muerte, robo, todos esos delitos, entonces, o violaciones, entonces van allá. Cuando son otro tipo de delitos, lógicamente no van allá porque es como última
último recurso que vayan allá a un CAI. Entonces en el CAI pueden permanecer hasta 8 años, que es lo máximo. Ahí ya se vuelven adultos, por ejemplo, algunos ingresan 17, ya tienen 20, 22, pero siguen en el CAI. Ahí tienen talleres en algunos casos, ¿no? Unos más atendidos que otros. Por decir, el Virgilio Guerrero, que es de Quito, tiene talleres, varios talleres, entonces ellos ahí aprenden un trabajo, un oficio. Y también les permiten estudiar en línea, estudiar Derecho, estudiar lo que quieran estudiar. Y hacen muchos cursos. Entonces, a diferencia de los adultos que están en las cárceles, hacinados, que están sufriendo, ahí se constituyen escuelas del delito en los adultos, o sea, la gente que está presa en las cárceles, en la penitenciaría. En cambio acá en los CAI no, son comunidades, o sea, ahí van a rehabilitarse. Sí. Para garantizar la protección y la comprensión del menor, ¿qué opción hay disponible para que los niños adolescentes que quieren proporcionar información a un testimonio en un tribunal? Bueno, el testimonio no se acepta porque son menores de edad. Testimonios no se protege mucho la imagen de ellos, inclusive cuando ellos tienen que, en un proceso que están siendo investigados o son la víctima, ellos van a una cámara GESEL, que es un cuarto donde no los puedes ver a ellos. Está al otro lado, por ejemplo, el presunto delincuente y no lo puede ver porque aquí tenemos cámaras GESEL también. Ahí está con el psicólogo, la psicóloga y se protege la imagen. El nombre y la imagen siempre se protegen. Entonces, por eso en los tribunales no se le acepta su testimonio, porque ya no tenga 18 años no puede. En cuanto a información, no, simplemente lo que ellos tienen el derecho, como dice el artículo 100 del Código de la Niñez y Adolescencia y el artículo 11 del mismo código, que ellos en lo que les compete a ellos, en lo que les afecta a sus intereses, tienen el derecho de dar su opinión. Entonces, pues lo que hace es convocarles a una audiencia privada, reservada, y ahí le preguntan ciertas cosas, por ejemplo, si es por lo que sea, porque tenga que una tenencia que está con el papá, no quiere irse con el papá, quiere irse con la mamá, o la inversa, o está mal en el lugar donde lo están atendiendo, entonces él tiene ese derecho de poder decir ante el juez una audiencia reservada. Yendo un poco a lo personal, ¿qué lo motivó a seguir esta carrera de Derecho? Bueno, esa carrera siempre me gustó, pero no tuve la oportunidad. Yo primero me casé muy joven, tuvimos una primera hija, usted la conoce, y tuvimos que comenzar a estudiar en lo que podíamos. Entonces hubo la opción de estudiar Ciencia de la Educación en la Universidad Técnica de Loja, que en ese tiempo es todavía a distancia. Ahí no había en ese tiempo la posibilidad de estudiar en línea, no había internet, simplemente era en Loja y tenía que viajar cada vez en cuando a Loja o en Santo Domingo, ahí era la sede. Entonces así estudié una carrera, primero pedagogía, después estudié ciencias sociales, me gradué primero de profesor y luego de licenciado en ciencias de la educación. Fui el primer licenciado de esa universidad aquí en el Carmen y el primer egresado. Entonces de ahí hubo otros compañeros ya, que todavía ellos están docentes o jubilados. Y después ya se difundió más en la universidad, pero ese privilegio tuve de ser el primer egresado y el primer licenciado de la Universidad Técnica de Loja, abierta. Y yo me gradué en el 89 y de ahí ya tuve la opción de estudiar, como yo estudiaba en Patria Nueva, colegio nocturno en ese tiempo, era particular. Y ahí me encontraba de nivel de docente, yo fui docente ahí durante 11 años y también hubo la oportunidad que se creó la universidad en 1988, la extensión aquí en Carmen, me llamaron también como docente ahí, y ahí estuve durante 30 años y 4 meses ejerciendo la docencia en la universidad, en la Universidad Laica Loyola Faro de Manaví, aquí en el Carmen. Entonces, siempre se da inquietud, yo siendo docente de la Universidad Laica, ya con nombramiento, tuve la opción, vino la carrera de Derecho 1 año, y yo tuve la opción de pedir permiso, o sea, que me acomode en mi horario para yo poder estudiar en la tarde. Y ahí hice la carrera de Derecho, me gradué de abogado en 2004. Y ahí estuve hasta el 2010, que participé en un concurso para juez de niñez y adolescencia. La primera unidad judicial que se creó aquí en Manaví fue en el Carmen. Y ahí ya salí en primer lugar y funcionaba para ser juez acá. Estamos todavía, pero después nos hicieron multicompetentes. Usted fue ex profesor de la unidad educativa Patria Nueva. ¿Cuántos años aproximadamente usted dio clases?
Entonces, yo había sido profesor, estudiante de ahí y tenía amistad con los directivos. Entonces ellos, el licenciado Guido Vasco en ese tiempo era el rector y me buscó para que, yo estaba todavía estudiando la carrera de, así como ustedes, docencia. Y él fue personalmente a invitarme, había una vacante y me quedé 11 años. Era nocturna, después se fue diurno y quedamos como colegio diurno donde trabajé. Total 11 años estuve ahí, hasta que yo tuve que retirarme porque la universidad me absorbía mucho tiempo. ¿Qué lo motivó a especializarse en la rama de la niñez y adolescencia? Seguramente porque yo fui docente desde escuela, colegio, universidad, y en esa área me desenvolví, ¿no? Y si yo estuve dando clases en varias escuelas particulares, en varios colegios, estuve en el Colegio del Carmen, el Colegio José Ramón Zambrano, ahora, no sé si creo que se llama todavía así, ¿no? Estuve en Patria Nueva 11 años, y luego en la universidad estuve durante todo este tiempo, trabajé casi todo siempre trabajé con los futuros docentes. Eso fue mi área fuerte, y con los futuros abogados. Entonces, estaba muy cerca de lo que es la niñez y adolescencia. Era un trabajo que hacía permanentemente con los estudiantes de docencia. Y hubo la oportunidad, justo también la coincidencia de que yo estudiara la carrera de Derecho, y la coincidencia de cuando se abrió ese concurso en 2010, yo participara. Allí concursamos bastante gente, 4.000 y más a nivel nacional, y del Carmen éramos 29. 29 llegamos 2 al final, entre ellos y yo. Entonces la motivación fue esa, siempre estar en contacto con la educación de la niñez. Es algo muy bonito, ya que nosotras estamos estudiando lo que es educación inicial. Por eso estuvimos dirigiéndonos más a la rama de Derecho. ¿Usted volvería a dar clases? A mí la docencia siempre me gustó. Me gustó, primero que la hice porque tuve esa oportunidad. No es que yo de pequeño pensé que iba a ser docente, no, pero después me gustó y la ejercí hasta donde pude, de la mejor manera, pensando lo más posible de hacer las cosas bien. Como trabajé tantos años, más de 40 años casi en diferentes instituciones, cuando me retiré fue porque ya el trabajo no me permitía el tiempo, sobre todo me chocaba el tiempo. Pero decidí retirarme y a esta altura yo estoy esperando aquí la jubilación, porque es que aquí en la judicatura no depende de mí. Yo tengo ya 2 años esperando mi retiro, pero tienen que ellos desvincular. Cuando ellos me desvinculen, yo comienzo mi procedimiento ya en el Seguro Social para que ya me jubile. Pero como aspiro que sea este año, ¿no? Estoy esperando casi 2 años. Pero yo ya, el retiro es simplemente para hacer otras actividades, pero ya la docencia ya no volvería. No porque no me guste, sino porque ya cumplí una fase, un ciclo. ¿Hay alguna rama judicial que a usted también le llame la atención? Como que usted dijera, también me gusta y quiero como que... Claro, si estuviera en otra posibilidad en otro tiempo, o sea, más joven y todo aquello, no quiere decir que no pueda estudiar a esta altura, puede hacerlo, pero yo tengo que enfocarme también en la familia, en otras cosas que he dado como relegadas, ¿no? Y el área que siempre me llama la atención es, por decir, la criminalística, es decir, investigar o estudiar algo sobre huellas dactilares, sobre documentos. Eso me llama la atención y le sugeriría a mi hijo, que es abogado recién graduado, que pudiera hacer un curso de eso, quizás fuera del país, para conocer. Porque el derecho, lo más bonito que me ha dado, y bueno, en docencia, lo más bonito es haber compartido con tantas personas, haber sido docente de tantas personas que ahora son adultos, son profesionales, y haber sido docente de tantos maestros que existen ya. Sí, es un orgullo sano, ¿no? Y como abogado es de estar dándole una luz a una persona, es decir, así como el docente nos dice, este es el camino, y el abogado dice, tienes un problema, yo no te lo soluciono, sino te doy la orientación, te doy la guía, ¿no? ¿Por qué? Porque el derecho es como la educación. En educación hay personas que son docentes y no han estudiado pedagogía, pero lo hacen, o sea, de manera empírica, pero tienen la predisposición, o sea, es algo que uno puede entender. Y el abogado lo mismo, es decir, el derecho es algo que no es algo fuera del órbita nuestro, extraplanetario, sino es que es algo real. Primero, el derecho viene de lo divino, ¿no? Es decir, Dios ordena las cosas, y si tú haces cosas como creyente en cualquier religión que sea,
las cosas bien están con el derecho, o sea, el derecho viene como el origen divino. Y luego el derecho también es una cosa práctica, es decir, es la cotidianidad, es como el sentido común organizado, Es lo de sistematizado, cada día. sí, de cada día. Entonces usted entiende muchas cosas, pero hay cosas técnicas que no va a entender porque no estudió derecho. Entonces uno en las partes técnicas le explica cómo es una situación, cómo procede. Pero el derecho es tan bonito porque es como una persona que está así y decirle, abre los ojos así. Este es el camino, ¿no? Esto es algo muy personal para usted, que si ha tenido algún caso que le haya impactado. Bueno, eso es a diario casi, ¿no? Es decir, sí impacta mucho porque las historias que suceden acá todos los días es lo que le decía al principio, de que los matrimonios, las parejas, por ejemplo, que es lo que más tenemos, ellos se enfrascan, no sé, se centran en sus problemas personales de pareja, de celos, todo eso, y los hijos, o sea, es como segundo plano, o sea, ellos se enfrascan, se concentran en ellos, y los hijos como que no es nada. Cuando una pareja o un matrimonio tiene hijos, puede discutir por bienes, todas esas cosas, por celos, por cuestiones personales, pero no afecta a un tercero. Pero cuando hay hijos, se afectan ellos. Entonces, de esos casos tiene bastante, todos los días casi, siempre, ¿no? Que los hijos lloran, que se quieren ir al papá, bueno. Pero uno de los que más impactó hace varios años, que hace unos 8 o 9 años, es de tuve que entregar, porque nosotros tenemos que, cuando alguien pide la devolución de sus hijos inmediata, hay que hacerlo, ¿no? Por ejemplo, entrega inmediata de los hijos que están siendo retenidos por el papá, que es lo que más sucede, ¿no? Lo retienen por influencia de otras personas, por ellos mismos, para no pagar alimentos. Entonces buscan la forma de llevárselos, no entregarlos, de presionar a la otra parte. Entonces me tocó en un momento que entregar a los hijos a la madre, y el hijo no quería irse, se abrazaba al padre, un pequeñito. Todos lloraban, pero más era él, ¿no? Se abrazaba del padre que no quería irse. Tuvo que entregarse a la madre porque así es la norma, no había razón para que lo tenga el papá, porque la ley establece que prioridad es la madre. Desde que está en el vientre hasta los 18 años, prioridad la mamá. Si es algo que se demuestre que no cumple lo mínimo, es decir, que no es una madre cuidadosa, ahí. Pero la ley dice la madre. Entonces ahí se me impactó bastante. Fue difícil para mí hacer eso, tuve que entregarle a la madre sabiendo que el padre y el niño lloraban. Entonces eso es lo que más me impactó. Pero eso ha sucedido otros casos, pero no como ese, me impactó más que todo. Eso ha sucedido. ¿Alguna anécdota que tenga? También hay anécdotas respecto a eso, pero una que recién hace poco me sucedió es que fuimos a una inspección judicial. La inspección judicial es cuando el juez va con la secretario o secretaria a inspeccionar un determinado lugar, ¿no? En un proceso. Es un proceso medio complicado, todavía está, no lo he resuelto, donde hay intereses por una tierra, aquí en la misma ciudad. Es un juicio que se ha suspendido varias veces la audiencia por diferentes motivos, por la pandemia, por que se enfermó un abogado, se enfermó el otro, no hubo conectividad, se quedó por un derrumbe. Se ha suspendido esa audiencia siquiera unas 20 veces, que la audiencia casi no se suspende nunca. Y ese día nos fuimos a hacer la inspección judicial. No está la secretaria titular, está la secretaria encargada, pero ella tiene mucha experiencia, muchos años, y va con su teléfono así como usted. Y hicimos toda la inspección, bien bonito, chévere, llegamos acá y no había nada. No le grabó nada. Y ella es la primera vez que le sucede eso. Y ahí sí que tuve que volver a convocar otra vez. Ya lo hicimos con la secretaria titular, tomando todas las previsiones, porque, mira, la secretaria tiene su experiencia, la secretaria que la hizo. Estaba encargada, pero tenía su experiencia, tiene su experiencia. Pero no se le... Y no podía quedar eso vacío, tenían que ir, tuvimos que ir de nuevo. Presentar disculpas a todos de que ya se borró. No le grabó, no borró. Alguna falla estuvo ahí, en el momento de presionar. Como se le borró, se pasó más el tiempo, algo de... Y eso es la anécdota más chistosa que nos ha sucedido en esta vida de juez. ¿Cómo relaciona las historias de vida en la rama del derecho? Ya, bueno, las historias de vida entiendo que es de cada persona, ¿no? Es decir, todos tenemos una historia de vida, todos. Y se relaciona directamente no solamente con la rama de derecho, sino con el derecho en general, porque nosotros
estamos enmarcados de derechos antes de nacer. Ya cuando estamos concebidos en el vientre de nuestra madre, ya tenemos derechos. Derecho a la vida, derecho al alimento. Es decir, la madre puede cobrar alimentos, una madre embarazada, cobra ella, pero cobra porque está embarazada, porque tiene necesidades que son apremiantes y porque tiene que tener cierto reposo, atención médica, y todo eso conlleva que ella pueda demandar alimentos para mujer embarazada, así se llama. Sí tenemos bastante casos de eso. Entonces, ¿por qué? Porque está protegiendo un ser en su seno. Entonces, las historias de vida son esas. Ese niño está haciendo su historia de vida en el vientre materno y ya tiene derechos, derechos adquiridos. Entonces, toda la historia de un ser humano, desde la concepción hasta su muerte, está relacionada con el derecho. Desde esos alimentos que necesita su madre, cuando nace un apellido, tener un alimento para él, una educación, todo está relacionado con el derecho. Luego, cuando ya le toca ir a estudiar, el derecho lo enmarca en una ley, a la ley que usted conoce, le va a decir cuándo hay que ingresar el niño, cómo ingresar, todas las condiciones. Luego sigue hasta el colegio, llega a la universidad y hay una ley de educación superior que regula el ingreso del estudiante, todo eso. Y luego continúa, si se casa está el Código Civil, si se divorcia también, compra sus bienes está en el Código Civil, luego fallece, hay que inscribirlo en el Código, en el Registro Civil, tiene que cumplir con un requisito legal, si no, no puede inhumarse el cadáver, tiene que cumplir con todo el requisito. Entonces la historia de vida cuando ellos está relacionada desde la concepción hasta su final, que es la muerte, siempre. Y luego después de muerte también, porque después de la muerte quedan los bienes sucesorios que tienen que quedar para alguien. Si no queda ningún familiar, queda para el Estado. Pero de esos casos tenemos bastante, es decir, en la herencia. Y bueno, la persona no da el testamento, puede dar testamento, es decir, para quién deja cada cosa. Pero generalmente en nuestro medio no, testamento solo se ve en las novelas. Nadie hace testamento, se muere y quedó. Y ahí vienen con los problemas de los familiares que se pelean por los bienes. Entonces, la persona ni siquiera con la muerte termina su derecho, sigue el derecho vigiendo en sus bienes para el tercero en ese caso. Entonces, está muy relacionado los derechos de vida de cada persona con el derecho desde su concepción en adelante, hasta después de la muerte inclusive. Bueno, yo nací en Flavio Alfaro. En ese tiempo Flavio Alfaro era una parroquia rural del Cantón Chone. Ahí vivían mis padres en un lugar que se llama Góngora, en Flavio Alfaro, campo. Ahí nací yo en 1956, primero de mis padres, primer hijo, ¿no? Y de ahí, unos pocos años, ellos migraron para acá y vinimos a dar al Carmen. Éramos 3 hermanos ya en ese tiempo. Hablamos de más de 50 años que llegamos acá. Y nos fuimos a trabajar a una finquita, o sea, compró mi papá un terreno, y nos fuimos. El sector se llama Rosario Vainas, aquí en el Carmen, cerca de Riviero. Se va por aquí, por venir. Ahí estuve en mis años de niñez, y hasta que después tuve que salir a estudiar acá al Carmen. Y ahí comencé a estudiar en escuela particular, en la escuela fiscal también en ese tiempo, existía una escuela que se llamaba Martínez Cobo, está aquí en el centro. Ya no existe la escuela, ya existe el distrito de educación ahora. Ahí estuve un tiempo y después en escuela particular terminé, fui al colegio Patria Nueva. Ahí estuve, el primer año aprobé muy bien, de ahí al segundo año mi papá no tuvo dinero para pagarme la pensión, y me fui a trabajar a la finca un año, de ahí volví, retomé y me gradué, me casé. Sin tener profesión me casé, ninguno tenía profesión, ni mi esposa ni yo, éramos bastante jóvenes. Tuvimos nuestra primera hija y ahí ya comencé a estudiar docencia a distancia, saqué mi título de docente, de profesor, luego licenciado, y luego ya le decía, comencé a estudiar en Patria Nueva, trabajé en Patria Nueva, en otros colegios, así por temporada, y en la universidad donde estuve 30 años y 4 meses, Eloy Alfaro. En ese tiempo yo ya era juez, ya había graduado de abogado y era juez aquí de la niñez en ese tiempo, ¿no? Y de adolescencia. Ahorita soy juez multicompetente civil. Estoy aquí, he cumplido ya 31 años al servicio del país, ya suficiente tiempo para poderme jubilar. He cumplido con todas las aportaciones y con la edad. Tengo actualmente 66 años de edad y tengo
a mis 3 hijos de matrimonio, que son Joana, Ivonne y Vicente. Tengo 2 nietos, hijos de Joana y Ivonne, 2 varoncitos. El uno tiene 7 años, el otro ya tiene recién 1 año. Y esa es mi vida resumida. Tuve mis padres, los perdí a los 2, ya no los tengo. Tengo 5 hermanos, yo soy el mayor de ellos. Gracias a Dios todavía todos viven, están cercanos, solamente mi última hermana que vive en Cuenca. Y mi hermano segundo, que me sigue a mí, que está con problemas de salud, está en Manta. Y mi hermano estamos acá en el Carmen. Entonces, eso es mi vida resumida, donde nací, cómo me desarrollé y hasta la actualidad.